Mientras trataba de hacer un identificador gráfico con ChatGPT para un cliente que vende perros en la esquina del mercado, me predispuse a investigar cuál es la función de que un logo tenga movimiento, es decir, una animación en la que todos los elementos del distintivo visual se desplacen de manera coherente hasta volver a su forma original. Partiendo desde el inicio y terminando en el final, vamos a conocer el concepto de lo que es un identificador gráfico, o como se lo conoce de manera genérica, logo, la cual es prácticamente la firma de la empresa, que la hace distintiva, memorable y funcional ante la competencia, existiendo 4 tipos. Empezando con el más común, el logotipo, que está compuesto netamente por tipografía, utilizando fuentes ya existentes o creando nuevos diseños de letras, según el concepto de la marca. El isotipo es un signo o símbolo visual, el cual es fácil de asociar con la marca, funcionando de manera independiente sin necesidad de que una tipografía lo acompañe. El imagotipo da el equilibrio perfecto entre símbolo y tipografía, funcionando en conjunto o por separado. Y por último tenemos el isólogo, el cual está integrado el nombre de la marca como símbolo en una sola pieza, representando así los valores de la marca. Remontándonos a los años 20, cuando todo era pasto, la vida era mucho mejor y más tranquila, dicho por cada generación antigua a su predecesora, hasta hoy en la actualidad, dado por una retrospección idílica generacional. Por cierto, comentario súper innecesario que tenía que decir, dicho que obviamente la era moderna es mucho mejor, ustedes saben, lleno de brain rots, falta de retención, simos peleados en redes sociales y la difamación al orden del día con un público cada vez más quejumbroso. Es jodidamente maravilloso. Aparte de que hacer un 6-7 es mogólicamente genial, más bien deberían hacer un 6-9, y no hablo de esa clase de 6-9, hablo del que básicamente es portar armas, pertenecer a una pandilla, estar en la cárcel, por supuesto, y encontrarse a un personajezazo llamado Maduro, el cual te firmaría un peluche de Bob Esponja. Yo creo que ese tipo de cosas deberían ser las que te den viralidad, y no sus pendejadas de 6-7. Nah, no es cierto, que cada quien haga lo que mejor le salga y pueda, dependiendo de sus capacidades motrices y cognitivas. Simplemente no seas una persona sin criterio propio, que para borregos en X, Twitter o como quiera que se llame hoy en día. En fin, dejando de desvariar y retomando el norte de este video, continuemos. El nacimiento de logos animados no fueron precisamente en la TV, sino más bien en la industria cinematográfica por grandes productoras como la Goldwyn Pictures en 1917, que básicamente era en la época del cine mudo, y es interesante ver cómo utilizaron un león para su marca, el cual se nota que está observando algo, haciendo movimientos de cabeza de arriba hacia abajo. Posteriormente esta productora se fusionaría con otras dos, dando nacimiento a la conocida Metro-Goldwyn-Mayer. Como dato extra, los leones utilizados para la intro de la productora fueron adiestrados y filmados por equipos de cámara y sonido de los propios estudios, dando un total de 7 leones. Además, que años después circulaba una foto de un león amarrado a una camilla de pies a cabeza, en conjunto con el banner de la productora, siendo esto totalmente falso, ya que este león estaba siendo atendido para hacerse una resonancia magnética. Asimismo, años después, en 1930, un diseño que pasaría a la posteridad fue hecho por el artista Emil Costa Jr., quien pintó sobre varias capas de vidrio el monumento de 20th Century Pictures, siendo animado el mismo año por el Departamento de Efectos Especiales del estudio. Fotograma a fotograma se dio vida al logo mediante los reflectores que se movían de manera vertical en distintos ángulos y velocidades. Por otro lado, un año antes, en 1929, la compañía cinematográfica RKO Radio Pictures tenía su logo animado, el cual presentaba una torre de radio encima de un globo terráqueo que giraban lentamente a 360 grados. A su vez, salían señales como ondas expansivas de la antena y truenos en simultáneo, complementando con la tipografía que tomaba ese mismo estilo. La inspiración de la torre del logo fue en una torre real de 60 metros, construida en Colorado para experimentos que hacía Nikola Tesla. Es importante también destacar el logo de Columbia Pictures de 1933, que para que no se viera plano, se utilizó una técnica de efecto Moiré en la antorcha de la mujer que la sostenía. El efecto Moiré es un patrón de interferencia visual que crea una sensación de movimiento o vibración y juegos de luces durante la filmación para simular el resplandor de la antorcha. Es por eso que vemos cómo las líneas que salen del centro de la llama fueran cinemáticas, dando dinamismo y haciendo que el punto focal sea el centro de la antorcha.
Como en esa época no existía el diseño digital ni los efectos por computadora, los estudios recurrían al realismo físico. Los logos no eran dibujos planos, sino objetos reales capturados por la cámara o maquetas hechas a mano, fusionándolos con modelos a escala. Además que el cine estaba fascinado con su propia capacidad de retratar la realidad. Un logo que parecía un objeto sólido y tangible le daba al estudio una imagen de estabilidad, poder y gran presupuesto. Querían que las personas sintieran que el estudio era un lugar físico y glorioso. ¿Saben? Viendo estos identificadores gráficos de grandes productoras cinematográficas, se pueden apreciar el trabajo y cariño que ponían para pulir cada detalle y que se viera bien para la época. Los efectos prácticos daban ese empuje y la calidad de que los estudios querían traer lo mejor para el consumidor. Viéndonos unas décadas más adelante, el logo entra en pantalla de las televisoras como identidad del canal. Empezaron a tener sus propias animaciones en movimiento que se lograban mediante efectos mecánicos, maquetas y stop motion. Para 1953, la BBC de Londres utilizaría una maqueta física de un globo terráqueo que giraba en su propio eje, añadiendo a esto dos aros entrelazados que giraban en direcciones opuestas, además de tener dos rayos que daban la impresión de ser las alas de un murciélago, para finalmente terminar en un reloj con grandes manecillas. El diseño fue obra de Abraham Gaines, uno de los mejores cartelistas del siglo XX. El ensamble de la maqueta fue hecho con metal y alambre de piano. Para darle más realce e imponencia, se aplicaban luces en el estudio que creaban destellos y resaltaban más sobre el metal. Mientras que en 1956, y entrando la televisión a color, la NBC, cadena de televisión estadounidense, tenía como mascota un pavo real de 11 plumas. Esta animación se realizó dibujada a mano, cuadro a cuadro, sobre láminas de acetato transparente. En ella podemos observar la silueta de un pavo real en negativo sobre un fondo positivo. A su vez, patrones geométricos entrelazados de manera homogénea que se elevan hacia el centro para finalmente bajar, dando forma a las plumas con rombos en sus puntas, destacando colores magenta, amarillos y una gama de colores rojizos. El logo fue creado por el diseñador gráfico y director de arte John J. Graham. Por su parte, en los años 60, la CBC y la Associated Television empezaron a manejar la animación de sus logos de manera más sencilla en cuanto a animación, dejando de lado lo realista que presentaba el cine y su enfoque daba más a una revelación de letras e iconos. Ahora que lo veo a detalle, estas dos televisoras como que se copiaban utilizando una misma iconografía de un ojo. Esto no tiene nada que ver con la masonería e Illuminati, porque al final somos libres de hacer lo que queramos, mientras no nos salgamos de lo establecido ni jodamos a los de arriba. El show de títeres puede continuar, dando lugar a narrativas que a los gobiernos tanto les gusta poner a su favor, ¿verdad? Mierda, se me metió un poco de conspiración y iluminen el ojo. Momento. Ojo el cual estrechamente. Dicho esto, continuemos. Posteriormente, en 1982, se hizo uno de los hitos más importantes del diseño gráfico televisivo, con el icónico logo de Channel 4, hecho por parte del diseñador gráfico británico Martin Lambie Nern, quien viajó a Los Ángeles para trabajar con una empresa llamada Bulgarian Aviation, especializada en gráficos por computadora. Con ello dieron el nacimiento a uno de los primeros usos masivos de animación 3D generada por computadora, es decir, el CGI en televisión abierta. La tarea era animar el número 4, compuesto por 9 bloques de colores llamativos, los cuales rotaban en una misma dirección saliendo de su postura inicial, desarmándose para después de unos segundos volver a reconstruirse. Los bloques fueron modelados matemáticamente para que pudieran rotar y converger con precisión desde diferentes ángulos. Para los 90s, el logo animado ya era una norma, mas no una excepción. Tanto las productoras cinematográficas como las televisoras ya habían evolucionado su concepto de sus logos y se empezó a dar más introducción del CGI, como por ejemplo Universal Pictures teniendo ya un planeta Tierra más estilizado y tipografía que giraba alrededor de la misma. Un Columbia Pictures siendo más enfático en su antorcha, sostenido por la dama de la antorcha, cayendo el brillo en su fuente tipográfica como si le estuviera bañando de luz. Aquí necesito hacer un paréntesis y quiero resaltar que la NBC de nuestro amiguito el pavo real se mandó tremenda campaña de branding con su logo animado por diferentes artistas. Es una locura, muy psicodélico experimental, caricaturesco y alejado de lo corporativo como vemos a muchos hoy en día. La NBC reunió a los 7 nombres más importantes de la animación y el diseño de Estados Unidos y se les encargó a cada uno de ellos la tarea de reinterpretar el identificador del pavo real, como fueron David Daniels, animador, el cual hizo dos propuestas, una tipo mecanizada que por un momento se podía sentir tangible por cómo salía del televisor, y la otra una técnica llamada Clay Strata Cut, que como él mismo lo dijo, era un pastel de carne en movimiento. El creador de Ren y Stimpy, John Kricfalusi, haciendo un pavo real caricaturesco al estilo Looney Tunes, que se deformaba haciendo una anticipación seguida de un squash and stretch hasta llegar a la posición del logo original.
Mark Melber, diseñador visual que mediante algoritmos matemáticos y simulaciones físicas avanzadas hizo un efecto visual en forma de moléculas luminosas reuniéndose para dar así vida al logo del pavo real. Al Hirschfeld, caricaturista que dibujó a mano utilizando blancos y negros para realizar una animación simple y estilizada, mostrando desde un primer plano del pavo para finalizar con un plano general. J.J. Sedlmayr, animador que dio vida a Beavis and Butthead, hizo un par de logos en blanco y negro hasta pasar a uno a color, poniendo la técnica de morphing de por medio. Peter Max, artista visual, generó un concepto llamado caleidoscopio, mostrando estrellas que giran, transiciones psicodélicas, trazos gruesos y explosiones de colores neón. Y por último, Joan Gratz, animador que presentó un pavo real impresionista. En 1992 surgió Cartoon Network, canal televisivo el cual daría inicio a una gran cantidad de series animadas, recordadas a través de la historia desde sus inicios. Para esta animación se integró su peculiar identificador gráfico, de cuadros en blanco y negro, en conjunto con personajes animados del canal. A su vez, Nickelodeon destacaba por sus excéntricas animaciones tanto 2D como stop motion, puestas en su presentación para series animadas. Además que su identificador era una especie de slime maleable con efectos morphing que podría convertirse en lo que sea que quisiera. Sin duda, algo muy creativo y podría decirse que tangible, ya que interactuaba con los personajes humanos y animados puestos en escena. Por cierto, no nos olvidemos de las marcas en videojuegos, dado que en los 80 ya había logos animados, pero muy básicos, como texto descendiendo lentamente con efectos simples en movimiento, debido a que cada byte de memoria era extremadamente valioso para el contenido del juego. Posteriormente, regresando ya a los 90s, tenemos la mítica presentación de PlayStation con Sony Computer. El logo daba inicio con un rombo degradado pequeño dentro de uno de mayor tamaño partiéndose a la mitad, seguido de la P y la S, fusionados inteligentemente, dando un aspecto tridimensional acompañado con una animación de efecto reveal en un fondo negro que evocaba elegancia. Solía utilizar a menudo esta consola, en especial tengo un recuerdo de jugar Hikkido, un videojuego de peleas callejeras, el cual era para 2 jugadores. Los personajes, escenarios, voces finales y soundtracks hacía que lo disfrutases por horas. Comenta qué juego te entretenía de la PS1 o cuál era tu favorito. Ahora bien, tenemos algunos más como la Nintendo 64 y su inicial la letra N modelado en 3D, el cual rotaba en su propio eje y que constaba de 64 vértices y 64 caras. Un detalle curioso es que, aunque el logo es un modelado 3D, en la mayoría de los juegos no se generaba en tiempo real cada vez que encendías la consola, dado que era mucho más sencillo y rápido inicializar la consola mostrando una simple secuencia de imágenes en 2D pregrabadas, posponiendo la carga del motor 3D pesado para el juego real. Por otro lado, el Sega Saturn con su fondo negro se llenaba de partículas que rotaban de manera tridimensional hasta formar el planeta Saturno estilizado rodeado de un anillo en forma de S. Después de revisar la historia de los primeros logos en movimiento y cómo han ido evolucionando a través de las décadas, nos movemos a los 2000 en adelante, donde se consolida una era netamente digital y un branding más dinámico, haciendo que tanto el diseño de identidad como el estilo de animación de empresas antes mencionadas vayan desarrollándose con el tiempo de acuerdo a las tendencias de cada año, y además que esta práctica deja de pertenecer solo al cine, la televisión y los videojuegos para pasar a manos de diseñadores de todo el mundo. Hoy en día uno de los programas populares más utilizados es After Effects, el cual es el estándar de la industria para la animación 2D, motion graphics y VFX profesionales, convirtiéndose en una herramienta de apoyo para diseñadores. Cabe mencionar que no existe una regla de oro para realizar una animación de un logo o el tiempo que se debe utilizar para presentar, pero sí existen estándares de la industria basados en la psicología del espectador y el contexto donde se use. Generalmente suele ser de 2 a 5 segundos o hasta un límite de 7 segundos como máximo. En la actualidad se vive en una época de la inmediatez y el usuario no perdona si tiene que esperar algo, lo pasa enseguida a lo siguiente. ¿El para qué cosa de quién? Llamado también el scroll infinito. Debemos ser precisos e ir directo al meollo del asunto, al menos en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Tan solo imagínate que haces un logo animado de 10 segundos para una empresa o emprendimiento y lo pones como intro cada vez que quieras presentar algo del producto o servicio que se vende. Las 3 primeras veces pueda que sea visualmente satisfactorio de ver, pero mediante se siga mostrando de la misma manera, siempre que quieras promocionar algo, va a ser algo tedioso para el espectador como es esos 10 segundos cada vez que quiera ver qué es lo que ofrece la empresa, interponiéndose con información que busca. Y aquí te voy a decir obviedades diciendo la mítica frase que te decía un profesor en la facultad de diseño con un bate en la mano: menos es más. Y sí, puede que sea lógico, una animación larga puede perderse con trucos visuales y olvidar el logo en sí. En cambio, la brevedad ayuda a que el diseño final del identificador sea lo último que quede grabado en la retina del usuario, siendo que animar un logo es parte de reforzar la identidad de la misma y no contar una película. Y esto lo acabé de entender haciendo este video, justamente realizando dicha investigación. Carajo.
Si te soy sincero, estoy hablando de lo que no deberías haber hecho y eso fue lo primero que hice. Me recuerda un refrán: en casa de herrero, cuchillo de paz. Saben, esto ya lo sabía. Pero por querer hacer algo, entre comillas, nuevo, decidí meter narrativa, storytelling en los dos logos que van a ver a continuación. Si bien no realicé un timelapse, voy a ir mostrando los archivos, qué programas utilicé e ir indicando punto por punto cómo es que vine trabajando. Ambas ideas desde un sketch, elementos de identificador, VFX, color, etc. hasta el resultado final. Decidí realizarlo en el mejor programa de dibujo a mi criterio, el cual es Clive Studio Paint en su versión X, desarrollándolo en una animación cuadro a cuadro a 24 FPS. Ahora bien, dejando de dar vueltas al asunto, comencemos. A diario salgo a caminar con mi perro y me gusta observar en los negocios los tipos de identificadores que tienen cada uno, ya sea de comida, calzado, ropa o lo que se me cruce en el camino. Entonces noté algo peculiar en el que casi todos los locales de comida llevaban sus respectivas mascotas en los identificadores gráficos, por lo que me fijé en uno en particular en el que había el gato de la suerte japonés, o conocido también como Maneki-neko, que sujetaba un tazón de ramen y con su otra pata tenía los palillos. Como yo lo había visto varias veces, dado que básicamente está por la ruta por la que se irá a pasar con mi perro, me puse a indagar en sus redes sociales para descargarme el imagotipo y me topé con que se veía todo pixelado. Tenía muchos errores, como que se veía entrecortado por la parte del rostro, además de que el patrón que estaba en su tazón no tenía ningún tipo de sentido. Entonces, para cerciorarme de que todo esté bien en esta ilustración y poder hacer un buen trabajo, utilicé la herramienta Google Lens, que viene por defecto en el buscador de Google. Me llevé una sorpresa cuando vi que la misma ilustración estaba en FreePic. Aquí quiero hacer un paréntesis, pero debieron contratar a un diseñador o por lo menos vectorizarlo bien, incluso pagar 10 euros para poder adquirirlo para que se vea de manera impecable, ya que me di cuenta que hasta la marca de agua estaba vectorizada. Ojito, no estoy tirando caca ni nada por el estilo, pero vi su local y tenía toda su parafernalia otaku, mesas en las que se pueden sentar 4 personas, dibujos de animes reconocidos y todo muy bacán. Llámame loco, pero un gasto extra de $12 para tener una imagen de alta definición no me parece caro, además de que puedes tener más opciones para poder jugar con ese vector y que no sea una copia exacta de lo que descargaste. Mi crítica no es con el afán de decir que todo está mal, sus razones debieron tener para hacerlo, y yo como un simple mortal me las apañé para hacer el mejor trabajo posible. Cierto. Lo primero que hice fue abrir PureRef, un software en el que tienes un lienzo infinito para realizar un moodboard de referencias que te ayuden de guía. Puse imágenes del gato Maneki-neko con ilustraciones de patas y tazones de ramen con ingredientes para familiarizarme con el concepto. Mi idea era hacer que el tazón diera una vuelta en 360 grados de manera vertical para que después de sacudirse expulsara una bola, la cual hiciera un morphing mostrando todos los ingredientes tales como el huevo, el naruto y los fideos. A continuación de eso debería aparecer un cascabel que flotase y mediante una explosión daría nacimiento a un gato. Seguido de eso, el gato elevaría sus patas para traer el bowl hacia él y así retomara la posición original del logo. Los fotogramas que hice en Clive Studio Paint los exporté en una secuencia de PNGs para importarlos a After Effects y así realizar lo que me faltaba del logo con simples animaciones de opacidad y escala. Una vez exportada ya la animación final, sentí que quedaría mejor si lo hacía más inmersivo añadiéndole efectos de sonido. Así que abrí DaVinci Resolve y me predispuse a buscar efectos de sonido en Pixabay, una página que da recursos gratis, empatando los sonidos con cada acción de la animación. Lo chévere de DaVinci Resolve es que en este programa puedes ir frame por frame y colocar exactamente el sonido donde tú quieres. El resultado es este. Aunque la animación está demasiado larga, quise contar con cada uno de los elementos de una historia de lo que vende el restaurante de ramen, muy contrario a lo que dije antes, y es por eso que hice 3 versiones solamente recortando el video, haciendo que el original fuera el largo, el medio podría ser más o menos la mitad y el corto dura como 7 segundos. ¿Qué puedo sacar de todo esto? Que todo lo que dije antes en el video del cómo se debería aplicar no lo hice y simplemente me dejé llevar por hacer algo diferente que contase una historia. Bueno, después de haber terminado la primera propuesta, el cual era un largometraje, voy a continuar con la segunda, que tal vez la hice un poco mejor en cuanto a tiempo. Después de revisar mi Instagram, me empezaron a aparecer muchas publicidades de locales de comida. Entonces di con una hamburguesería y con este realmente no podría decir nada del logo, porque estaba en alta calidad y fue fácil de cargar. Creía que no podría decir nada. ¡Momento! Hasta que utilicé
Google Lens, sin duda una buena herramienta para buscar plagio. Yo no digo que esté mal buscar inspiración en otros, pero para eso están los diseñadores, que son personas creativas y altamente calificadas para sacar piezas funcionales y que sean propias. Me tomé el trabajo de buscar con fechas y me di cuenta que el logo que estaba animando fue plagiado por otros panitas que tenían otra hamburguesería. El mismo mono, sin cresta, pero con cola. Aquí, a las personas que quieran ponerse un negocio, chequen que sus diseñadores hagan un buen trabajo e investiguen bien de dónde sacan imágenes, iconos y símbolos. Retomando con la propuesta número 2, asimismo hice un moodboard, composiciones de manos, ilustraciones de gorilas cartoon y hamburguesas. Aquí pude decir que quería evocar lo artesanal, por eso aumenté una mano. Entonces para eso empecé con una mano cerrada haciendo el movimiento como si estuviera apretando algo, para posteriormente abrir de manera abrupta y que la hamburguesa saliera disparada hacia arriba, poniendo anticipación, squash and stretch, que son principios de la animación. Al estar suspendida en el aire, lo siguiente fue hacer una rotación en su propio eje, ya que la hamburguesa en sí recrea el hocico del gorila. Una vez terminado de rotar, los dos panes se cerrarían y así la mano que estaba abajo se convertiría en un círculo, subiendo en forma de líquido para perderse atrás de los panes cerrados, para después en sí formar el rostro completo del gorila. Hasta ahí creí óptimo dibujarlo cuadro a cuadro, así como la animación anterior lo exporté y lo importé en After Effects, aumentando los elementos faltantes con animaciones de opacidad y varios flicker effects para dar más solidez a la animación, y aquí vi que esta podría ser un poco más agresiva a lo contrario del anterior. Por consiguiente, abrí el DaVinci Resolve, usé efectos, algunos bajados de Pixabay y otros de YouTube, para dar como resultado esto. Este lo vi más funcional que el anterior, pero aún así creo que no debería de meter tanta parafernalia. Aunque los dos son trabajos que me siento satisfecho en haberlos hecho, podría ir por el mismo rumbo, el contar una historia pero con menos segundos. Creo que estaba aburrido de ver lo mismo de siempre. Esto fue experimentación y ver qué es lo que soy capaz de hacer. Ha sido un gusto poder platicarles el origen de los logos en movimiento y mostrar mi trabajo de no cometer los errores que hice al hacer estas animaciones. Probablemente, en vez de ir más al grano, deberíamos ser un poquito más pacientes y ser más receptivos a la hora de ver contenido en redes sociales. Este canal va enfocado tanto en diseño, animación, ilustración y videojuegos, dado que son tópicos de los cuales me gustaría seguir investigando y aprendiendo. No soy experto en ninguna de estas áreas, pero la idea es seguir obteniendo conocimiento. ¿Sabes cuál es el problema? Que los expertos dicen gilipolleces. Y si tú eres el experto, pues para experto yo.